Buenos días a cada uno de ustedes. En el siguiente video veremos el tema estadística y vamos a comenzar definiendo qué es la estadística. La estadística es la ciencia que nos proporciona un conjunto de métodos y procedimientos para la recolección, clasificación, análisis e interpretación de datos en forma adecuada para la toma de decisiones. Ahora vamos a estudiar algunos conceptos básicos. El primer concepto es población. Una población es un conjunto sobre el que estamos interesados en obtener conclusiones. Y normalmente la población es demasiado grande como para poder abarcar toda la población. Como habíamos visto en la definición de la estadística, nos habla de datos, recolectar datos, clasificarlos, analizarlos e interpretarlos. Entonces, cuando hablamos de población, quiere decir que es un conjunto de individuos que podrían ser personas, animales u cualquier otro conjunto. De este conjunto, que es nuestra población, nosotros vamos a obtener datos, los cuales los vamos a recolectar, luego clasificar, analizar e interpretar. Estos datos son de nuestro interés y generalmente son características de los elementos que conforman nuestra población. Por ejemplo, si nosotros queremos recolectar datos sobre la talla de polos de ciertos jóvenes, entonces nuestra población sería, por ejemplo, la cantidad de jóvenes de una ciudad. Entonces, por aquí vamos a ver el ejemplo. Tenemos aquí una cierta cantidad de jóvenes y esta va a ser nuestra población. En este caso, en este ejemplo, nuestra población está conformada por 20.000 jóvenes. De estos 20.000 jóvenes, nosotros vamos a obtener datos respecto a la talla de polos que usa cada uno de estos jóvenes. Pero como ven, son 20.000 jóvenes. O sea, tendríamos que preguntar a cada uno de estos 20.000 jóvenes cuál es su talla de polo. Entonces esto sería algo muy laborioso y llevaría mucho tiempo en hacer. Es por eso que otro concepto básico que deben conocer en la estadística es el concepto de muestra. Una muestra es un subconjunto de la población al que tenemos acceso. Aquí nos referimos que es más fácil trabajar y sobre el que realmente hacemos las observaciones. Es decir, con la muestra es en lo que vamos a trabajar. De la muestra vamos a obtener los datos. Entonces, de esta población del ejemplo, nosotros vamos a trabajar solo con una muestra, con un subconjunto. De los 20.000 jóvenes, vamos a trabajar solo con un subconjunto de jóvenes. Y nuestra muestra va a estar conformada por 1.000 jóvenes. Entonces ya pueden ver la diferencia. La población de 20.000 jóvenes no vamos a trabajar con todos, sino que vamos a trabajar solo con una muestra, algunos jóvenes, y la muestra está conformada por 1.000 jóvenes. Aquí lo importante entre población y muestra es que para que podamos elegir la muestra debemos elegir a los individuos de manera aleatoria, es decir, tenemos que elegirlos de tal manera que sea la muestra representativa. Por ejemplo, de esta parte superior elegimos algunos y de esta parte inferior también elegimos algunos. Y si por ejemplo elegimos de aquí nada más la mayor cantidad de jóvenes y dejamos de lado el otro grupo, entonces no sería la muestra representativa. Bueno, entonces tenemos nuestra muestra de 1.000 jóvenes y es con la que vamos a trabajar.
Ahora, el siguiente concepto básico que deben conocer es el concepto de variable estadística. La variable estadística es una característica observable. Como habíamos dicho anteriormente, vamos a trabajar con la característica de la talla de polos de los jóvenes. La variable estadística es una característica observable que varía entre los diferentes individuos de la población, y efectivamente la talla de polos varía de joven a otro joven, pero en algunas ocasiones podrían ser la misma talla, pero no todos tienen la misma talla de polo, varía entre los diferentes individuos, en este caso de la muestra. Ahora, en nuestro caso, entonces vamos a escribir que nuestra variable estadística es la talla de polos. Cuando hablamos de tallas de polos, vamos a considerar la talla S, M, L y la talla XL. Con esta variable estadística lo que vamos a hacer es a cada uno de nuestros jóvenes de la muestra, a cada uno de los 1000 jóvenes, les tendríamos que preguntar cuál es su talla de polo. Por ejemplo, le preguntamos a uno de ellos y nos dice que su talla de polo es S. Luego preguntamos a otro y nos dice, por ejemplo, que su talla de polo es L. Otro nos dice que su talla de polo es S. Y así tendríamos que ir preguntando a los 1000 jóvenes, a cada uno de ellos. Y así iremos obteniendo nuestros datos de los 1000 jóvenes. Es por eso que les decía que generalmente no se trabaja con toda la población. Lo ideal sería trabajar con toda la población, pero como mayormente la población es un número muy grande, es por eso que se trabaja con una muestra. Y entonces aquí debe haber 1000 datos. Cada dato le corresponde a cada joven. Sigamos ahora con el siguiente concepto básico, que es una clase de variable estadística. La variable cualitativa. Una variable cualitativa es una variable estadística en donde cuyos valores de las observaciones quedan expresados por características o cualidades de la población. En otras palabras más sencillas, una variable es cualitativa si su valor es una palabra o una letra. Por ejemplo, en nuestro caso, la talla de polo, cuando le preguntamos a un joven, este joven nos va a decir que es su talla de polo S, M, L o XL, es decir, cualquiera de estos cuatro valores. Cualquiera de estos cuatro valores le corresponden a nuestra variable estadística. Y como pueden ver, sus valores son palabras, son letras. Es por eso que nuestra variable estadística es una variable cualitativa. De esta variable cualitativa también hay dos clases de variable cualitativa. La variable cualitativa nominal, que es cuando se definen categorías y no llevan ninguna ordenación en las posibles modalidades. Por ejemplo, estado civil, que podría ser soltero, casado o divorciado. En ese caso no habría un orden. Podríamos decir soltero y luego casado. O también podríamos decir casado y luego soltero. O sea, no hay ninguna diferencia. Es por eso que es simplemente nominal. También con el color preferido. Podemos decir primero azul o rojo y luego podríamos decir también rojo o azul. O sea, no hay ninguna diferencia en el orden. Es por eso que es variable cualitativa nominal. Y veamos ahora la otra clase de variable cualitativa, la variable cualitativa ordinal. En este caso ya existe un orden. Una variable cualitativa ordinal es cuando más allá de la clasificación se busca ordenar los casos
o en otras palabras los datos, en términos del grado que poseen cada característica. O en otras palabras, la variable cualitativa ordinal se puede ordenar de menor a mayor. Por ejemplo, el nivel de educación alcanzado podría ser escolar y universitario. El escolar es menor y el universitario es mayor. Entonces ahí sí existe un orden. También con el nivel socioeconómico y otros ejemplos más. Entonces, para nuestro caso, las tallas de polos sería una variable cualitativa porque sus valores son palabras, letras, y sería del tipo variable cualitativa ordinal porque los podemos ordenar de menor a mayor. El menor sería S y el mayor sería XL. Ahora, para poder trabajar con todos estos datos, en la estadística se suelen trabajar con tablas. Y hagamos por este lado nuestra tabla. Aquí en esta columna colocamos talla de polo, sus 4 valores S, M, L y XL, y en esta columna la frecuencia. La frecuencia es, como su mismo nombre lo indica, la frecuencia con la que aparecen este valor de la talla de polo. Por ejemplo, 270 es la frecuencia de la talla de polo S. Esto quiere decir que 270 jóvenes han señalado que su talla de polo es S. La frecuencia de 350 quiere decir que 350 jóvenes han dicho que su talla de polo es M. Y lo mismo para las otras frecuencias. Por ejemplo, la talla de polo L tiene una frecuencia de 170. Quiere decir que 170 jóvenes han dicho que su talla de polo es L. Muy bien, hasta aquí ya estudiamos el concepto de población, muestra, variable estadística, variable cualitativa y sus dos clases, variable cualitativa nominal y variable cualitativa ordinal. En el siguiente video veremos cómo trabajar estos valores, cómo encontrar la media, la moda y la mediana una vez que ya tenemos organizado en una tabla nuestros datos. Y también en un próximo video veremos cómo trabajar una variable cuantitativa y también sus clases de variable cuantitativa. Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.